Hermano, hermanos, bienvenidos a este su espacio tragicómico musical del cabaret. Aquí están, son ellos y ellas, los reyes y reinas de la noche. Los artistas del cabaret mexicano. Un cabaret, por cierto, que no tiene nada que ver con lo que en algún tiempo se hizo. Tampoco tiene que ver con lo que durante mucho tiempo entendimos como cabaret. Ese cabaret, por cierto, tan ligado al cine y al melodrama. Vende caro tu amor, aventurera. El cabaret mexicano, en el arranque del siglo XXI, es definitivamente otra cosa. ¿Queréis defender a tu pueblo y a tus dioses? A Huehuetl. Pues para eso necesitáis sembrar el cáñamo, ¿eh? Y puedo entrar en mejor comunicación con mis dioses. ¡Claro! No solo eso, hombre. Te servirá para frotársela para las riumas de vuestra abuelita, para hacer unas panquecas que... Y para entrar en comunicación con todos los dioses, pues es mejor que el sistema Telcel. Os lo puedo asegurar. En estas tierras, para entrar en comunicación con nuestros dioses, tenemos los honguitos, el peyote. Según la Real Academia de la Lengua Española, el cabaret no existe, pero sí el cabaret. Curiosidades, ¿no? El término viene del francés y quiere decir taberna. Pero si la palabra definía originalmente a las cantinas, el cabaret fue tomando características que las separaron finalmente de aquellas. Con el correr de los tiempos, ya no fueron únicamente lugares de esparcimiento para bebedores. Se convirtieron en salas de espectáculos. Se cree que las funciones propiamente cabaretiles nacieron con el café concert, cuyos antecedentes se remontan a la Revolución Francesa. Entonces, se cantaba desde una tarima. El cabaret, tal como lo conocemos actualmente, fue moldeándose en las últimas décadas del siglo XIX y remite, irremediablemente, a París y a pintores como Toulouse-Lautrec. El cabaret francés asoció a la música y al baile actos circenses de malabaristas o contorsionistas. No faltaba el comediante o cantor cómico. El cancán le dio un toque de sensualidad del que no se separó jamás. Sin embargo, las características teatrales del género, la luz, los elementos escenográficos o de utilería, y sobre todo la crítica social y política, terminaron de añadirse en Alemania, en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, o mejor dicho, entre la Primera Guerra Mundial y la llegada de los nazis al poder. El cabaret mexicano actual podemos decir que es más alemán que francés, aunque hay un antecedente poderoso: el teatro mexicano de revista del siglo XX. Es un género que utiliza los elementos del lenguaje teatral como la palabra, la música, la luz, el movimiento corporal,
pero lo hace en ambientes relajados, donde el licor, la charla con los amigos y amigas o el consumo de alimentos entran a formar parte vital de la experiencia. En este arranque del siglo XXI, algunos de los espectáculos cabaretiles, al menos los más importantes, son reflejo directo de la sociedad y de los artistas que lo producen, de sus inquietudes, de sus temores y deseos, de sus desencantos y su coraje. Esto los hace a veces profundamente críticos. Todo está en este cabaret y en este arranque de siglo. La política y los políticos, la iglesia y los prelados, los empresarios y los enjuagues en una crítica que llega a ser feroz y profunda. Los roles y los enrolados, los preferentes y las preferencias, la moral y la moralina, las minorías y las mayorías, la violencia, la hipocresía de una sociedad que definitivamente se rasga las vestiduras. ¿Qué nos gusta y qué no de lo que somos? Venga usted al cabaret. Definitivamente encontrará algunas respuestas. Acerquémonos a ellos, los artistas del cabaret, los creadores, o mejor dicho, los cabareteros y cabareteras. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? Pero vayamos por partes. ¿Qué es el cabaret hoy? Mírame, me besa, me morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana, dulce y madurita. ¿Qué es el cabaret? Es una manera de divertirse escénicamente en una perspectiva de un espacio parateatral específicamente construido para este tipo de espectáculo, en donde se mezclan varias cuestiones lúdicas como son la compañía de los amigos, el disfrute de un trago de licor, tal vez comer un poquito, pero en un ambiente relajado y sobre todo en un horario nocturno. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Bueno, es un lugar donde la gente se reúne a explayar sus inconformidades, su tristeza, su dolor, para transformarlo en una manera artística a través de la risa, de la música, y poder tener a lo mejor una catarsis para poder estar un ratito en paz. Para mí el cabaret es un arte escénico que está en otro, que es un lenguaje distinto al teatro, que son dos lenguajes distintos. O sea, yo sí considero el cabaret como un lenguaje en sí mismo, con sus propias reglas y su propia simbología, sus signos, su codificación, etc. Creo que una de las primeras canciones que canté fue una canción que cantaban las hermanas Garnica, que se llama Caminito de la Sierra. Y salía yo cantando, de eso sí me acuerdo, porque la canción es como muy ingenua y dice: Caminito de la Sierra, voy buscando al criminal, ay, 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 que mató mis ilusiones con su modo de mirar, ay, ay, ay. Medio desentonada porque hace 1000 años que no la canto, pero cuando yo escuché la canción me dio mucha risa, como lo cantaban y la forma en que lo cantaban. Y entonces fue una de las primeras canciones, porque me acuerdo que fui al centro, me compré una tela que parecía de rebozo, la más barata, pues no tenía dinero. Una de estas blusas que yo tenía de china poblana, me amarré un cinto,
agarramos con Darío Tepié, agarramos una olla de barro que tenía en mi casa, le pintamos los ojos, la envolví con un rebozo y era como una mujer que iba con su hijito. Y fue muy divertido. Fue una de las primeras canciones que hice. Este es un estreno mundial de una canción que cantaba Lucha Reyes. Johnny, no puedo cantar si no me lo agarras. Las burbujas, por favor. Ah, ya están acá. Ya si lo vamos a hacer cursi, lo tenemos que hacer súper cursi. Por favor, ya puedes empezar. La definición que yo tengo del cabaret es que es una mezcla de varias disciplinas. Por eso es tan complejo. No es lo que la gente cree, que nada más te paras, dices chistes y ya está, o imitas a algún político y ya está, sino que es una combinación de varias disciplinas que son el teatro, la plástica, la música, la crítica política. Realmente son varias disciplinas que tienes que manejar para poder hacer cabaret. Para mí es un género, yo no lo quiero poner como un subgénero porque es bastante complicado como para solo eso me faltaba, ¿verdad? que toma de varias disciplinas, sí, pero es un género. El cabaret conlleva pues este asunto de los horarios, de la noche, de la permisividad que da la noche y de este espacio de complicidad que requiere toda una parafernalia. Yo nací, a mí la Virgen de Guadalupe me dijo que yo nací para hacer reír. Y como también sé cantar y también soy muy inconforme y también me gusta, pues me gusta hacer y ver el mundo a través de un humor medio negruzco, pues yo nací para esto. Y sí, no cabe duda aquí. Si te miro, no me miras. Si te llamo, no me escuchas. Me prohíbes que te quiera, que toque a las puertas de tu amor. Lleguemos a un acuerdo, caramelo, que te hará feliz a ti y a mí. Sé que en el fondo tú me quieres y quizás mañana digas sí. Y quizás mañana digas sí. Y quizás mañana digas sí. Pero, ¿por qué se dejaron seducir por la noche? La noche cabaretera se entiende. ¿Acaso les atrajo lo prohibido? ¿La posibilidad de subvertir el orden? Y es que la subversión mucho tiene que ver con la libertad o la posibilidad de conquistarla. ¿Qué quieren los cabareteros? Bajar las estrellas.
Señor. Eres la madre de todos. Virgencita, please. Sí, el cabaret te deja esta clarísima noción de que la gente no permanece igual y tú no permaneces igual. Y también hay un asunto que es fundamentalmente distinto entre el cabaret y el teatro. Ahorita que estoy regresando a hacer teatro, también creo que eso es una cosa que últimamente he estado yo personalmente pensando mucho en ello, que es que el teatro es un discurso colectivo per se. Tienes el discurso del autor. Hablas desde el todos, ¿no? El autor, el director, tus compañeros de escena, el productor. En México el productor define mucho qué dices y cómo lo dices, ¿no? Sea una institución cultural o sea un privado. Y en el cabaret hablas desde ti. Mucha gente de teatro, hace rato hablábamos de alguien en particular y nos preguntábamos el porqué de su presencia entre los cabareteros, que yo me los sigo preguntando, que les cuesta mucho trabajo porque creen que al cabaret vienen a ser personajes, pero tienen que ser personajes que devienen de ti, no de una necesidad de libreto o de una necesidad de taquilla. Ándale chucha, vámonos al baile, donde se alumbran con 4 faroles, donde es el gusto de todos los hombres, donde se baila con mucho vacilón. Y créeme que suscita, y créeme por favor, y mira que soy tu amante, que soy un servidor. Y créeme que suscita, y créeme por favor, y mira que soy tu amante, que soy un servidor. Vamos al baile y verás qué bonito, donde se alumbran con 20 linternas, donde se bailan las danzas modernas, donde se baila de punta y talón. Y créeme que suscita, y créeme por favor, y mira que soy tu amante y seguro servidor. Yo creo que la vida, sobre todo en una sociedad tan compleja como la nuestra, es tragicómica. Creo que es un género que por excelencia te obliga de una manera además mucho más abierta, porque el humor de alguna forma baja las defensas que puedas tener de prejuicios, de complejos, de resentimientos. La risa y la música como un elemento que unen te permite hacer pues, reflexiones muy profundas sobre lo que estamos viviendo. No solamente como sociedad, porque uno oye teatro cabaret en México y piensa que solo hay una connotación política, pero además tenemos una gran tradición desde la carpa de la crítica política, pero creo que invita más bien a hablar y a reflexionar sobre nuestra condición como seres humanos, que como consecuencia somos animales políticos, que como consecuencia somos, por lo tanto, miembros de una sociedad que necesita urgentemente, y hoy más que nunca, reflexionar y actuar en consecuencia de lo que estamos viviendo. Entonces me parece que el cabaret es una gran ventana para contar de una manera totalmente delirante, fársica, lúdica y muy creativa e ingeniosa la historia no oficial que la gente sabe que es la historia oficial. Vas y me le dices a esos 6 millones de nuevos pobres... ¿Qué no eran 10? Ah, ¿estás segura? Ah, hijo, no, pues entonces sí, definitivamente me está llegando la señal diferida. Pues ponle 10. A esos 10 millones de nuevos pobres me les dices que no son minoría, que aprendan a sumar. A ver, espérame tantito. 10 millones más 45 millones de pobres que ya llevábamos, nos dan 55 millones para un total de 103, que son 103 la población de todo este país. Pues estamos hablando de más de la mitad de mexicanos en pobreza. Sí es cierto, Dios. ¡Qué bueno es saber sumar! De ahí viene mi quinto encargo, mija. Échale. Me gusta todo. Entonces no podía dedicarme nada más a cantar, que era lo que quería hacer, sino que necesitaba enfocar mis sentidos hacia muchas cosas más. Por eso entré a teatro, para encontrar una forma de cómo moverme en el escenario, para tener una mejor preparación y saber exactamente lo que quería hacer, porque yo misma sabía que quería cantar, pero no sabía qué hacer con mi canto. Porque de cantar no tengo ninguna duda, eso desde que tenía yo creo que 4 años, desde que aprendí a hablar mucho antes, ya sabía que quería cantar.
Eso no, cuando me preguntan, ¿y tú qué hubieras sido? Yo, es que lo único que hubiera sido es lo que soy, porque no tenía ninguna duda. Pero no quería solamente cantar. Pero no quería solamente cantar, y eso me fui dando cuenta cuando empecé a cantar y empecé a aparecer en pequeños públicos, que me faltaba algo, que no era, que mi labor no era nada más pararme y cantar. Así que entré a teatro buscando otras formas de expresión, y fue en el teatro donde encontré el cabaret. Extrañamente. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que conforme iba tomando mis clases de teatro y haciendo todo este entrenamiento físico, yo siempre he sido autodidacta, yo me dediqué a investigar qué expresiones había, qué otras expresiones había en donde interviniera el teatro, pero también interviniera la música. ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué te olvidas si a la Virgen le juraste que solo era para mí? Descubrí la libertad de ser el propio creador de mis textos y el responsable único del suceso escénico. Cuando el baile terminó, en su palco la encerró, pues quería reposar. Y alejada de la luz, con la calma y la quietud, poco a poco se logró tranquilizar. Me guardo la llave. Está Es momento de apagar las luces, aunque volveremos. El cabaret mexicano nos espera. Es ciertamente un espacio lúdico, sensual. Nos remite a nuestros sueños, nuestros deseos, nuestro ser íntimo. También a nuestras frustraciones y, por consecuencia, a nuestras ansias de libertad. Una libertad que se nos ofrece, así sea por momentos. Decía que la diferencia entre un concierto, sobre todo para nosotros que tenemos formación musical, la diferencia entre un concierto y el cabaret es que en un concierto tú sales a cantar para el público y en el cabaret sales a hacerle el amor al público. Esa es toda la diferencia del mundo.